Hola, bienvenidos al canal de Auditoría de Contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Ya he tratado, en el primero de los vídeos de esta segunda parte, cuál es el marco normativo, nacional y europeo, del presupuesto de los contratos, cómo éste se define en las normas y cómo debe hacerse la estimación de su valor y su apropiada documentación, de manera que no parezca que se ha hecho de forma descuidada e irreflexiva. En el segundo de los vídeos he expuesto los motivos por los que considero que la vigente ley de contratos del sector público exige que el presupuesto base de licitación se haga con desagregación de los salarios por género y categoría profesional de los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. En este tercer y último bloque voy a exponer cuál es la interpretación de la doctrina de los órganos conocedores de los recursos especiales en materia de contratación y sus pronunciamientos al respecto, en respuesta a las solicitudes de anulación de los expedientes hechas por los contratistas, en los que aducen, básicamente y de manera recurrente, el incumplimiento del artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público por ausencia de desglose de los costes en los pliegos y por la insuficiencia del valor del presupuesto para cubrir el coste de producción. Ha habido una prolija producción de resoluciones de los diversos tribunales conocedores de los recursos, debido a otras tantas impugnaciones de los pliegos presentadas por los contratistas. Aquí, por razón de economía, no voy a hacer un análisis de en qué se basan los recursos de los contratistas ni de los argumentos en los que sustentan sus alegaciones, como tampoco voy a hacer un análisis de las consideraciones jurídicas que soportan los acuerdos que toman los respectivos tribunales. Simplemente voy a señalar las consecuencias prácticas de las resoluciones de dichos órganos especializados. En realidad, no de todos, sino solo de uno de ellos, el Tribunal Central de Recursos Contractuales, que ha sido el órgano que se ha manifestado con mayor asiduidad. Tampoco voy a rebatir aquí los argumentos del Tribunal Central de Recursos Contractuales, porque ya lo he hecho en un artículo de mi blog, del que dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Así que cualquiera puede sacar sus propias conclusiones con lo visto hasta ahora en este canal y leyendo el artículo al que he hecho antes referencia. Al principio, me estoy situando en los pocos días o meses posteriores a la entrada en vigor de la ley actual de contratos del sector público. Había un acuerdo unánime en el que lo establecido en el precepto del artículo 100.2 de esta ley era obligatorio en todo tipo de contratos, ya fueran obras, aunque en ellos ya se hacía el proyecto y su presupuesto con el desglose de los costes, como establece el reglamento de 2001, en los de servicios, en los de suministros y también en las concesiones de obras y de servicios, aunque en estas el presupuesto base de licitación fuera de 0 euros, porque el concesionario recibe su retribución por el precio de la tarifa que pagan los usuarios, pero es necesario en ellos realizar un plan de viabilidad en el que, en su parte económica, no confundir con el flujo financiero de fondos, se desglosan los costes de producción. Así es que, en todos los contratos, se esperaba que debería haber un desglose de los costes y una desagregación por género y categoría profesional de los salarios de las personas que intervienen en la ejecución del contrato. Y digo unanimidad porque no solo se pensaba así en los órganos promotores y gestores de la contratación y por los contratistas, sino que también en los órganos especializados en recursos de materia contractual y en los órganos consultivos también esto sucedía. En pronunciamientos de estos últimos se pueden leer cosas tales como la que dejo en el enlace en la descripción de este vídeo, la resolución número 632 de 2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En ella, este órgano dice que es evidente que se produce una mayor vinculación de la contratación pública a la normativa laboral. Tal intensidad tiene su reflejo en la obligación de indicar los costes salariales estimados a partir de la normativa laboral de referencia en los pliegos. Que existe una mayor vinculación, intensidad
y deber, cuidando por el respeto a la normativa laboral, del que se derivan para el órgano de contratación un deber de vigilancia que antes no existía. También dice que la obligación que impone el artículo 100.2 de la ley es clara en este sentido y no puede entenderse cumplida con una mera remisión al convenio colectivo. Finalmente, el tribunal dice que el incumplimiento del artículo 100.2 de la ley supone la omisión de unos datos cuyo conocimiento es trascendental para la adjudicación y ejecución del contrato, pues sirve para justificar un correcto cálculo del valor estimado y garantizar que la fijación del precio es ajustada a derecho. En conclusión, con este pronunciamiento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tumbó la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares porque, y dice textualmente, se produce una infracción de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la ley, al no haber consignado de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Otro pronunciamiento interesante es la interpretación sobre el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público que hace la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 42 de 2018, del que dejo enlace al documento en la descripción de este vídeo. Este órgano señaló que la Ley de Contratos del Sector Público alude al presupuesto base de licitación, recordando la necesidad de desglosarlo con referencia a los costes directos, a los indirectos y a otros eventuales gastos. Que la ley añade un precepto especial para los contratos, en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, donde el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Que en cada tipo diferente de contrato, la determinación del presupuesto base de licitación obedece a diferentes criterios por sus especiales características, por lo que en los de obras debe realizarse conforme a las reglas del reglamento de 2001, lógicamente. Dicho lo anterior, añade además que en los contratos de suministros y de servicios no existe un desarrollo reglamentario que permita determinar con exactitud el alcance del desglose que se ha de incorporar en cada caso en el presupuesto base de licitación de estos contratos. Sin embargo, en los contratos de suministro de productos concretos de utilización frecuente y presencia habitual en el mercado, cabe formular unas pautas conforme a los cuales interpretar el artículo 100.2 de la ley, a los efectos de discernir qué tipo de información se ha de emplear a la hora de elaborar el presupuesto base de licitación en los contratos. En todo caso, la regulación del presupuesto base de licitación exige su correspondiente desglose en los diferentes costes y gastos que influyan en la determinación de ese precio de mercado. Además, la Junta Consultiva dice que el desglose de los costes asegura el efectivo cumplimiento del contrato, pues una vez celebrado se verifica conforme a un precio ajustado al mercado. Y con este objetivo se establece su obligatoria presencia en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pues coadyuva a dotar de transparencia el procedimiento de selección del contratista, que garantiza que el contrato no incurrirá en un sobreprecio y que facilita la elaboración de las proposiciones por parte de los licitadores. Finalmente dice que resulta imprescindible tener en cuenta la gran variedad de tipos de contratos de suministros y de servicios que pueden existir. Esta variedad deriva del contenido, de la complejidad y del volumen de las prestaciones que pueden ser objeto de los contratos. Las conclusiones que es posible extraer de dicho pronunciamiento acerca del artículo 100.2 de la ley es que se aplica a todo tipo de contrato y no solo en los de servicios, sino que también es de aplicación a los suministros. No obstante, resulta imprescindible tener en cuenta esa gran variedad de tipos de contratos a la que nos hemos referido antes
y que pueden existir, y que esta variedad deriva del contenido, de la complejidad y del volumen de las prestaciones que pueden ser objeto de estos contratos a la hora de realizar el presupuesto base de licitación conforme a lo exigido en la ley. Por tanto, el presupuesto base de licitación debe recoger todos los costes y gastos que influyan en la realización de la prestación o prestaciones que constituyen el objeto del contrato, es decir, el coste de producción con arreglo a la naturaleza de la prestación, a fin de que se llegue a una estimación correcta del precio de mercado y se asegure el efectivo cumplimiento del mismo una vez celebrado. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado no cuestiona la exigencia de indicación en el presupuesto del contrato de forma desglosada y con desagregación por género y categoría de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia, cuando en los contratos de servicios y suministros el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución constituya el coste principal del precio del contrato. Así es que, en principio, todo parecía marchar bien y con el mismo alineamiento. Pero, la interpretación ha cambiado significativamente. Quizás se deba a la ausencia de pautas señaladas, por ejemplo, por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de cómo realizar el presupuesto base de licitación. Quizás se deba a la complejidad y el volumen de las prestaciones que pueden ser objeto de los contratos de servicios y de suministros. Quizás se deba al desconocimiento sobre cómo calcular el coste de producción de los contratos. Quizás se deba a la dificultad para encontrar información adecuada. Quizás se deba al considerable trabajo y utilización de recursos que implica estimar y documentar apropiadamente el presupuesto base de licitación. O quizás se deba a todo lo anterior en su conjunto y que es agotador para los órganos de contratación. Pues bien, para no alargar este vídeo en más tiempo de lo recomendable, abordaré la nueva interpretación que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha consolidado como su doctrina en la actualidad. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el próximo.